En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que para mí ha sido de mucha bendición y es transformados de independientes a interdependientes. En vista del distanciamiento social que hemos llevado a cabo debido a la situación actual que tenemos de pandemia, es oportuno recordar la importancia que existe en estos dos términos, la independencia y la interdependencia. La independencia es básicamente no depender, es no depender de una persona, de un estado políticamente hablando, de una fuente de provisión y hasta podríamos decir no depender emocionalmente de algo o de alguien. Por otro lado, la interdependencia es en uno de sus conceptos más básicos, es la relación de dependencia recíproca entre dos o más personas. Y es por eso que este tema me llama mucho la atención, porque en este distanciamiento social, cada persona ha estado en sus actividades y poco a poco dentro de la iglesia nos vamos como aislando a raíz de la circunstancia que estamos viviendo. Por eso es importante refrescar estos dos términos, la interdependencia y la independencia. En el principio de la creación vemos cómo Dios ejecuta su obra de forma corporativa. En Génesis capítulo 1 versículo 26 podemos leer que dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Hagamos a quién? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos allí cómo Dios no crea solo, sino que dice hagamos en plural. Y es importante ver cómo podemos ver en este versículo la interdependencia. La interdependencia es lo que Dios estableció en nosotros. Cuando hablamos de nuestro ser, nos damos cuenta que la Biblia habla de tres grandes áreas con las cuales estamos conformados tú y yo. Y esas áreas son la espiritual, esa área es el alma y esa área es el cuerpo. En medio de esas tres áreas vemos cómo nosotros, como creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, nos damos cuenta de que de igual forma somos interdependientes, aunque no lo vemos, pero nuestras emociones se conectan con nuestro intelecto, se conectan con nuestro cuerpo y se conectan también con nuestro espíritu. Y esto es maravilloso poder entenderlo, porque a veces cuando alguna de estas grandes áreas falla, nuestro cuerpo, nuestro ser se ve afectado. Pero como no las vemos a simple vista, sino que mayormente nos conectamos con lo externo, con lo físico, a veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad hoy de poder reconocer y entender esto un poquito más. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, el autor habla y dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, en que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Y es importante ver cómo es Dios quien forma, quien capacita, quien moldea estas áreas. Pero tú te preguntarás, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero es que nuestro cuerpo, por medio de los 5 sentidos, tiene contacto con las cosas materiales del mundo. Y lo segundo, nuestra alma, aunque es invisible, es tan real como nuestro cuerpo. A través de ella experimentamos las cosas de las esferas psicológicas. Se compone de la mente, las emociones y la voluntad. Y como una tercera parte de estas tres áreas, nuestro espíritu es el medio por el cual nos ponemos en contacto con la esfera espiritual. Es por el espíritu que Dios puede ser real para nosotros y que podemos contactarlo
podemos recibirlo y podemos tener comunión con Él. Estas tres áreas son muy importantes para ti y para mí, porque ellas son interdependientes. Hay una dependencia recíproca de la cual nosotros debemos tomar, de la cual nosotros debemos reflexionar, de la cual nosotros, para poder continuar, necesitamos evaluar estos tres puntos. Pero ya hablamos, número uno, de cómo Dios crea de forma corporativa. Ya hablamos cómo en medio de esa creación que somos nosotros, esa creación de Dios a imagen y semejanza, también hay diversas áreas que se interrelacionan, pero también me gustaría hablarles acerca del término de comunidad. Y la comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen algunos intereses en común. Y para eso, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en Hechos capítulo 2, del verso 42 en adelante, vemos cómo describe cómo es la primera comunidad cristiana. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a compartir juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar para compartir todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían más necesidad. Adoraban juntos a Dios en el templo y en las casas, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y el Señor y Dios cada día añadía a esa comunidad todos los que habían de ser salvos. En este ejemplo nos damos cuenta cómo hay un grupo de personas que tienen unas normas de convivencia, que comparten todas las cosas en común, que meditan en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que constantemente comparten su comida, que están allí viviendo, amándose, interrelacionados unos con otros. Y es allí donde Dios añadía a cada día a los que habían de ser salvos. Por esa razón, hay varios elementos que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados de independientes, de seres independientes, a seres interdependientes. Y lo primero de ella es, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Basado en el privilegio, dice el apóstol Pablo, y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, en el cuerpo de Cristo también es así. Nosotros, las diversas partes de un solo cuerpo, nos pertenecemos unos a otros. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 12 del 1 en adelante. Al ver esto, cada uno de nosotros debemos plantearnos, debemos evaluarnos cuál es la posición que nosotros debemos tener. No debemos tener ni un mayor concepto de nosotros mismos, pero tampoco tenemos que tener un concepto menor. ¿En función a qué? En función a lo que Dios ha establecido en nosotros, según la medida de fe que Él nos ha dado, según el plan que Él ha establecido para nosotros. Y eso es importante que nosotros podamos comprenderlo y podamos vivirlo. La segunda cosa que nosotros debemos movernos o entender es que debemos motivarnos los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros, como lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Pensemos en maneras, dice la Biblia, de motivarnos unos a otros. Motivarnos unos a otros tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña en Hebreos.
En Hebreos 10 nos explica cómo debemos hacer esto. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está pronto. Y el autor de Hebreos nos escribe esto y nos da una señal sumamente importante para que podamos vivir no como independientes, sino como interdependientes. ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es esa instrucción que nos da? Pensemos en qué, en motivarnos los unos a los otros a realizar buenas obras y al amor. Y es por eso que tú y yo necesitamos caminar en esto. Una cosa más, en medio de este proceso que nosotros estamos descubriendo de movernos de independientes y ser transformados a interdependientes, debemos convivir en armonía. Convivir en armonía es algo sumamente difícil, pero cuando lo logramos es maravilloso. Y el Salmo 133 dice algo hermoso. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. La armonía es un proceso maravilloso que sucede en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la armonía tiene que ver con diversos miembros, diversas partes que son diferentes, pero que entienden que son parte de un mismo ser. Y que cada uno tiene oportunidad de dar, pero también tiene oportunidad de recibir. Somos interdependientes. La armonía no quiere decir que todos nosotros debemos ser iguales, debemos ser uniformes, sino que en medio de nuestra diversidad también hay armonía. Y convivir en armonía, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos enseña, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos a otros, que no hayan divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Y es importante que tú y yo pensemos en esto, que seamos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. ¿Y cómo podemos alcanzar esto? Podríamos preguntarnos. Alcanzar esa misma unidad en pensamiento, en propósito, solamente lo podemos alcanzar a través de Cristo. Cuando tú y yo, que somos miembros diferentes del cuerpo de Cristo, comenzamos a verlo a Él, comenzamos a vivir según sus principios, comenzamos a vivir bajo la guía de su Espíritu Santo, entonces vamos a tener la posibilidad de poder alinearnos, de poder encontrar en medio del cuerpo de Cristo cuál es nuestra posición, cuál es nuestra función, nuestro rol. Y no nos vamos a sentir ni más ni menos que los demás miembros del cuerpo, sino que vamos a entender que estamos puestos allí para ser parte y para bendecirnos los unos a los otros. En conclusión, ser interdependiente significa dar y recibir. Es entender cuál es mi rol dentro de la comunidad que me rodea. Servir y amar de la misma forma como lo hizo Jesucristo. Para lograr esto, debemos tener un concepto justo de nosotros mismos. Ser agradecidos con lo que los demás nos brindan y dar de lo que Dios ha colocado en nosotros. Buscando la armonía, trabajando por la unidad en medio de la diversidad. Y es maravilloso
cuando entendemos todas estas cosas. Porque allí no va a haber celos, allí no va a haber contiendas, ahí no va a haber disensiones, ahí no va a haber peleas sin sentido, sino que cada uno de nosotros va a poder disfrutar del rol, de la posición que Dios nos ha entregado en medio de su cuerpo. Para eso necesitamos continuar creciendo, necesitamos reflexionar, necesitamos preguntarnos varias cosas. Y entre ellas me gustaría dejarte 3 preguntas o 3 aspectos para que podamos reflexionar. El primero de ellos es: ¿mis acciones revelan que actúo de forma independiente o interdependiente? Como segunda cosa o segunda pregunta, ¿creo que soy mejor que los demás que me rodean? Número 3, ¿intencionalmente me intereso por motivar a otros? Y una cuarta, ¿me esfuerzo por vivir en armonía? Estas preguntas nos van a ayudar a que cada uno de nosotros podamos evaluarnos, podamos revisar si verdaderamente nosotros estamos viviendo o de una forma independiente o de una forma interdependiente. Como vemos en las Escrituras, Dios nos hizo de forma interdependiente. Lo vemos porque todo lo que nos rodea se relaciona con nosotros. Y si tú tienes, por ejemplo, familia, hijos, madre, padre, sabrás que es necesario mantenernos conectados con aquellos que nos brindan su apoyo, su amor, su guía, su dirección. Por eso quiero invitarte a que sigas conectado con la iglesia a la cual perteneces, que sigas avanzando intencionalmente en buscar formas, en pensar cómo motivarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Tú eres importante en medio del cuerpo. A pesar de que pienses en algún momento de que lo que haces es muy poco, o quizás que piensas que haces mucho, de ambas formas, tú eres importante dentro del cuerpo. Y por esa razón, quiero pedirte que te dispongas y quiero desafiarte a que puedas pensar en cómo animar a otros a las buenas obras y al amor, porque de esta forma vamos a seguir creciendo de una forma interdependiente. En Efesios capítulo 4 nos damos cuenta de algo. Dice que esta carrera continuará hasta que todos lleguemos, no hasta que algunos, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. Y por esa razón, vamos, es tiempo de animar a otros, es tiempo de que juntos corramos esta carrera y poder llegar a la meta. Por esa razón, quiero bendecir tu vida, quiero darte las gracias por conectarte en esta transmisión y también quiero pedirte que sigas animando a otros. Para mí es un placer poder compartir contigo y no me queda más sino que bendecir tu vida. Nos vemos pronto.